Como siempre en estos martes de crecimiento, una breve introducción, ¿cierto? Hay personas que a lo mejor han oído hablar de coaching y no tienen idea o tienen que lo que es distorsionada. Yo coloco estos, ¿qué definición de la duda que en Google o en cualquier son algunas muy alejadas también de lo que verdaderamente es. Sin embargo, y a pesar de que tenemos en Catalizando un para que lo que es el coaching desde el punto de vista de catalizando, siempre es bueno decir algunos elementos que debiesen tener estas definiciones. Primero, el coaching. Y acá eventualmente un coach podría ser una solución y no es un proceso, porque una sola sesión a veces incluso falta tiempo para seguir explorando, falta tiempo para que la persona pueda conectar, sintonizar con su propósito, falta tiempo sin lugar a duda para que la persona pueda aterrizar esto en un objetivo y luego llevarlo a un plan de acción y luego hacer un seguimiento de ese plan de acción hasta que la persona logre el objetivo. Por lo tanto, el coaching es un proceso. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin. En ese mismo sentido, es un acompañamiento, ¿sí? Es decir, cuando un coach tiene o inicia un proceso con un cliente, ese proceso, como tiene varias etapas, el coach lo va acompañando en este proceso. Y ya que es un proceso continuo, obviamente que el cliente va a tener algunos objetivos que van naciendo en función de la toma de conciencia. Por supuesto que los objetivos nos llevan a tener un resultado, ¿cierto? Nosotros cuando queremos hacer algo, queremos construir, queremos crear, queremos lograr algo, queremos también un resultado. Ojalá que ese resultado sea positivo. Pero en coaching, en realidad, cualquier resultado, ya sea que no se cumpla el 100% o se cumpla o se exceda el porcentaje, siempre va a haber un aprendizaje en cómo lo hice, cómo lo logré, cómo no lo logré, qué me faltó, ¿sí? Como para la siguiente oportunidad apretar un poco la tuerca y sí lograrlo. Y en ese sentido los resultados, si hay resultados, ya sean positivos o negativos, quiere decir que hubo acción. Es decir, nosotros queremos lograr algo en nuestra vida, ese algo no va a ser logrado por obra y magia del Espíritu Santo o del universo, o sea, cualquier sea la creencia que ustedes tengan, eso no se va a lograr si es que el cliente no se pone en acción. Y como ya hemos comentado, el proceso de coaching siempre tiene un aprendizaje. Ya sea que logre el objetivo y el aprendizaje será cómo es que lo logré, qué hice para lograrlo, para poder mejorarlo, para poder replicarlo en una siguiente vez. Si no lo logré, qué hice o qué me faltó hacer para lograrlo, para que la siguiente vez sea mejor. Entonces siempre hay un aprendizaje. Y de eso se trata un poco el coaching, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nos convoca el día de hoy es acerca de la herramienta más poderosa y la herramienta seguramente más utilizada por todos los coaches en el mundo, que es la pregunta, y que algunas veces la pregunta tiene la connotación de poderosa. Y quiero partir esta presentación con decir lo siguiente: lo que tu pregunta dice de ti, aunque no lo digas. O sea, cuando nosotros hacemos una pregunta a nuestro cliente, muchas de esas preguntas van con un juicio, con un pensamiento que nosotros como coaches tenemos y que de alguna manera proyectamos al otro. Y a veces tenemos la capacidad de poder darnos cuenta de aquello y algunas veces no. Seguramente aquellas personas que se están recién certificando en la disciplina a lo mejor cometen muchas veces esos errores. Y lo importante es no mejorar la técnica, sino más bien mejorar cómo yo me aproximo a esa forma de hacer la pregunta. Y eso tiene que ver con estar más consciente y estar más presente.
más que aprenderse de memoria una herramienta. Porque realmente lo que nos va a traer un aprendizaje consistente en el tiempo, sostenible y sustentable, es esa capacidad de ser más consciente y estar más presente. Ahora, sin duda que esto requiere de una disciplina, un trabajo previo, que a veces es mucho más, digamos, exigible cuando estamos haciendo procesos de coaching. A veces cuando dejamos un poco de hacer sesiones, esta capacidad a lo mejor que se va entrenando, que se va, digamos, fortaleciendo con el tiempo, siempre y cuando hay una práctica constante, es el hecho de ser más consciente. Entonces, cuando no tenemos tantas sesiones de coaching, a lo mejor puede ser que no seamos tan consistentes en el hecho de ser más conscientes. Por lo tanto, lo que hay que reforzar no es cómo hacemos la pregunta, sino más bien es mantener un hábito de ser consciente. Y eso es, sin lugar a duda, lo que más cuesta a todo el mundo. ¿Sí? No solamente a los coaches que se están preparando para esto, sino que a cualquier persona cuesta estar más consciente durante el día. Entonces, el objetivo de esta actividad es mostrar cómo la estructura gramatical de una pregunta de coaching, entre paréntesis, sintaxis, puede transformar una conversación de coaching y cómo evitar que mis juicios se proyecten de forma muy sutil a través de estas preguntas. Y todo esto tiene que ver con el verbo. ¿Sí? Sí, sin lugar a duda que el verbo, que es esa palabra que produce la acción, ¿cierto? ¿En qué parte de la palabra o en qué parte de la frase interrogativa está puesto? Porque la verdad de las cosas es que el verbo es lo que de alguna forma hace que la pregunta que nosotros lancemos se proyecte o no se proyecte mi juicio, mi pensamiento sobre lo que la historia del cliente está relatando. Entonces, es más bien no hablar solo de qué preguntar, sino cómo lo preguntamos. Porque en el coaching no solamente se contamina la conversación con consejos, con recomendaciones, ¿cierto? Sino también por esa proyección de juicio que está de alguna forma escondido en esta forma de hacer preguntas. Entonces, vamos a ver el lugar donde debo poner el verbo en la frase interrogativa, porque eso puede cambiar completamente la apertura, el juicio y, por cierto, la respuesta de nuestro cliente. Explicación del fenómeno con un ejemplo. Ejemplo número 1. Hagamos cuenta que el coach está hablando con su cliente acerca de una relación que tiene el cliente con su jefe, ¿sí? Y el coach, entre medio de esta conversación, le pregunta, ¿intentaste hablar con tu jefe? Que a lo mejor uno podría decir, bueno, que es algo como obvio, ¿cierto? La persona te está contando algo, quizás algo anómalo, algo que le está pasando en la relación con el jefe, y uno con el afán de, primero, darle check si es que efectivamente esa persona intentó hablar con el jefe. 2, eventualmente que me valide, ¿cierto? Lo que yo estoy pensando. Si yo fuera el coach, me gustaría que me validara el cliente sobre si este pensamiento que estoy teniendo o no es válido o no en relación a lo que a esa persona le está sucediendo. Y todas esas son respuestas un poco erradas en términos de qué es lo que tiene que hacer un coach, ¿cierto? ¿Intentaste hablar con tu jefe? Suena como una pregunta habitual, pero en la estructura de la pregunta de coaching, el verbo que sería intentaste, ¿cierto? De intentar, como va al principio, de alguna forma lo que yo estoy haciendo es proyectar lo que yo estoy pensando. Cuando el verbo va al principio, también surge como una pregunta del tipo cerrada, que
Cuando nosotros hemos estudiado acerca de esto, de la estructura de la pregunta de coaching, sabemos que entre más lejos del inicio esté el verbo, menos proyección de juicio, pero también y uno de los grandes errores que tenemos los coaches es hacer preguntas cerradas cuando estamos en la fase de exploración. Yo no digo que la pregunta cerrada en coaching sea mala. No, no es mala. De hecho, en alguna parte de la conversación está súper buena como para ir cerrando el ciclo, como para ir ayudando al cliente a establecer el foco, ¿sí? Pero cuando estamos al inicio de la conversación, cuando estamos explorando, una pregunta cerrada no nos permite avanzar. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta pregunta, ¿intentaste hablar con tu jefe? Hay dos errores muy comunes que tienen los coaches más novatos. Primero, que el verbo va al principio y eso de alguna forma hace que nuestro juicio se proyecte. Y segundo, que por el mismo hecho de que el verbo va al principio y que de alguna manera se está proyectando este juicio, la pregunta sale cerrada. Entonces, la carga implícita. Yo como coach creo que esta persona debería hablar con el jefe. Eso es lo que está implícito en la pregunta. Pero el resultado de esto es que yo estoy proyectando mi juicio, porque yo creo que la persona debería hablar con su jefe. Y también hay una respuesta binaria, 0 o 1, o dicho gramaticalmente, con un sí o con un no, con un bueno y un malo, con un lindo, con un feo, es decir, un monosílabo. Cuando la pregunta es cerrada, seguramente el cliente va a contestar de esa manera, con un monosílabo. Entonces, con este ejemplo yo quiero explicar el fenómeno, porque lo que deberíamos tratar de hacer es, primero, abrir la pregunta, es decir, que la pregunta salga abierta. No me sirve en la etapa de exploración, cuando más necesito información por parte del cliente, que el cliente solamente se remita a decir que sí, que no, que bien, que mal. Lo que me sirve es que el cliente me hable, me abra su mente y su corazón. Entonces, lo primero que tengo que hacer es abrir mi pregunta. Y segundo, desplazar el verbo. Es decir, si el verbo habitualmente va al inicio, sientes que te pasa esto, o has intentado hacer esto, o qué sé yo. Cuando yo pongo el verbo al principio, inmediatamente hay una proyección de mi juicio. Entonces, lo que yo tengo que hacer no es eliminar mi juicio, porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. No por el hecho de ser coach vamos a estar libres de juicio. Eso en realidad no ocurre, porque ¿qué es lo que es el juicio? Es un pensamiento. Y decir que no tenemos pensamiento es decir que como que no tenemos nada en la cabeza. Entonces, no es no tener juicio, es tratar de que esa pregunta no proyecte mi juicio. A eso es lo que nos referimos con esta estructura de la pregunta de coaching. Entonces, resumiendo, tengo que abrir la pregunta, ¿cierto? Para que la persona no me hable con monosílabos y me dé más información acerca de lo que yo quiero explorar con esta persona. Y segundo, tengo que desplazar el verbo, ojalá en segunda o en tercera posición. Entonces, como estamos viendo esta pregunta, ¿intentaste hablar con tu jefe? A lo mejor una forma en la cual yo podría abrir esta pregunta y no proyectarme juicio es, ¿qué has intentado al relacionarte con tu jefe últimamente? Si se fijan, el verbo está ya en otra posición. El verbo está en tercera posición, ¿cierto? ¿Qué has intentado? Eventualmente está en tercera posición, de intentar, ¿cierto? A pesar de que también el has, ¿cierto? Esa palabra has eventualmente podría hacer referencia a un verbo. Pero ya sea que esté en segunda, tercera o más al fondo de la frase, con este simple cambio lo que estamos haciendo es no proyectar nuestro juicio. Y segundo, que la pregunta es abierta, ¿cierto? ¿Qué has intentado?
no serviría que el cliente me dijera bien, ¿cierto? Porque no correlaciona con la pregunta. Lo que correlaciona con la pregunta es que el cliente empiece a hablar. Y eso es lo que a mí me sirve como coach. Que si yo hago una pregunta, la persona empiece a hablar. Porque cuando empieza a hablar, la persona empieza a destrabar su nudo que está en la cabeza, lo transforma en diálogo, ¿cierto? El lenguaje, y ese lenguaje es generativo. Entonces, cuando el cliente va narrando su historia, va generando una realidad. Y lo que vamos a hacer con las preguntas siguientes es que eventualmente ese cliente reordene el dibujo en el lenguaje para que luego reprograme la mente desde otra generación de realidad. Entonces, una carga implícita que es neutral esta forma de hacer preguntas. ¿Qué has intentado al relacionarte con tu jefe últimamente? Es más neutral y es más exploratoria, es una invitación a conversar. No es simplemente hacer que la persona me diga un monosílabo. El resultado es que el cliente empieza a hablar, empieza a elegir también el foco de la conversación. Ya no está, digamos, la conversación de forma directiva por parte del coach que lo quiere llevar a una parte, sino más bien el cliente empieza a elegir qué es lo que quiere descubrir, dónde va a explorar y le va poniendo foco en su propia historia. Entonces, si bien esto, digamos, lo que trae la pregunta de coaching es mucho más que una forma de hacer preguntas. Lo que trae de alguna manera implícito como ejercicio consciente por parte del coach es que efectivamente exista esa práctica para ser más consciente. Porque yo eventualmente puedo mejorar la técnica, pero si mejoro la técnica sin tener ese nivel de conciencia, seguramente va a ser un cambio muy superficial. Mientras que si refuerzo mi conciencia, porque es la aproximación a la técnica, lo más probable que por ese nivel de conciencia distinto, trabajado y de alguna forma disciplinado de esta manera, me va a ayudar de una forma más integral. Ejemplo 2. ¿Pensaste en renunciar? La palabra pensaste, bueno, acá hay dos verbos, ¿cierto? Pensar y renunciar. Pero seguramente como el verbo, uno de los verbos está al inicio, lo que yo estoy proyectando es que de alguna manera yo creo que esa persona tal vez podría renunciar. Porque por eso lo estoy preguntando. Es decir, primero en el coach hay un pensamiento desde la narrativa del cliente. Y yo por validar de alguna manera si lo ha hecho o no lo ha hecho, a lo mejor ingenuamente quiero hacer esta pregunta, pero en esa ingenuidad de alguna forma se oculta un juicio. ¿Cuál podría ser una mejor manera? ¿Qué opciones se te han ocurrido respecto a tu trabajo? Que eventualmente el cliente podría tener dentro de las opciones renunciar, ¿cierto? Renunciar, quedarme, irme de vacaciones para liberarme un poco, tratar de pedir traslado, otra opción, pero las opciones las va explorando el cliente, es decir, salen de su propia reflexión, no salen, digamos, desde una proposición o de una suposición por parte del coach. Que ese finalmente es otro de los riesgos que corremos cuando proyectamos nuestro juicio, que el cliente asuma o interprete que nosotros queremos comandar o dirigir la vida de esta persona. Y la verdad de las cosas es que el coach está para estar ahí solamente para explorar y para hacer que el cliente pueda tomar conciencia. Y ese es un ejemplo número 2. Bueno, hay miles de ejemplos, ¿cierto?, que hemos tenido en las prácticas, en los programas de supervisión, en las mismas certificaciones. Cuando observamos la forma en que preguntamos, eventualmente nos puede salir una pregunta con una proyección de juicio, que es uno de los errores más habituales que tenemos los coaches cuando recién estamos practicando esta disciplina. Entonces,
Cuando una pregunta empieza con un verbo, muchas veces lleva oculto, lleva escondida eventualmente una sugerencia o un juicio por parte del coach. Y en coaching no preguntamos desde lo que creemos que el cliente debería hacer, porque en realidad tras esa sentencia lo que hay en el fondo es una pregunta altamente directiva. Yo quiero llevar al cliente a un escenario. La distinción es cómo hago que el cliente reflexione para que él mismo o ella misma se dé cuenta de su situación y pueda tomar unas decisiones que vengan desde el ser, no desde el deber ser. Entonces, en coaching no preguntamos desde lo que creemos que el cliente debería hacer, sino desde lo que deseamos que el cliente descubra. Y ahí es una sutileza muy interesante. Bien. Respecto a la sintaxis, que es como la estructura gramatical, ¿cierto? Acá tengo un ejemplo. ¿Qué necesitas de esta situación? Se cumplen ambas como características que debe tener una pregunta de coaching. Primero es una pregunta abierta. Es decir, recordemos, la pregunta abierta es una invitación a conversar. La pregunta cerrada es para que el cliente me diga sí o no, bien o mal, un monosílabo. Y eso no nos sirve en coaching. Lo que nos sirve es una invitación a conversar. ¿Qué necesitan de esta situación? El verbo está en segunda posición, ¿cierto? Y lo que hemos visto, los que estamos en el proceso constante de certificación, hemos visto de que la palabra interrogativa puede tener distintas formas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué sé yo? Un montón de palabras interrogativas podríamos utilizar, pero no es utilizable en todos los momentos cualquier tipo de palabra interrogativa, ¿sí? Es decir, cuando estamos recién explorando, lo más recomendable, lo que yo he experimentado también y lo que yo siempre aconsejo, es que la palabra interrogativa sea mayoritariamente el qué. Podríamos eventualmente utilizar el cómo, ¿cierto? Pero el cómo está mucho más ligado a la acción. Por lo tanto, no podemos, no deberíamos, ¿cierto? Hacer que una persona reflexione en función de la acción, sino más bien de qué es lo que viene antes de la acción, que sería el pensamiento y la emoción, básicamente. Luego, más adelante en la conversación de coaching, habrá momentos en los cuales es más útil hablar del cómo, del quién, del cuánto, del cuál. Cierto que son preguntas más operativas que tienen relación con la acción y con las características de esa acción. Pero lo más relevante en la etapa de exploración es que efectivamente la persona descubra, pueda ir explorando lo que hay, digamos, en esta nube, en esta, digamos, laberinto mental. Entonces, palabra interrogativa primero, luego vendría el verbo conjugado en los distintos tiempos en los cuales se está expresando la conversación y luego las palabras complementarias que le suman a la pregunta. Claramente, el qué tipo de preguntas voy a utilizar tiene que ver con algo más técnico del coaching, ¿cierto? Que tiene que ver con más el momento en el cual estoy conversando. Si estoy en la parte de exploración, voy a utilizar un tipo de preguntas. Si estoy en la parte del insight para aterrizar el objetivo, voy a utilizar otro conjunto de preguntas. Si estoy en la parte de aterrizaje de plan de acción que va a conducir a la persona al logro de una meta, de un objetivo, voy a utilizar otro tipo de preguntas, de palabras interrogativas. Y eso es un poco los condimentos que tiene la disciplina, digamos, ¿sí? Pero independiente de qué tipo de palabra interrogativa utilicemos y en qué momento de la conversación estemos, por el lado del coach, el ejercicio, digamos, que me va a permitir potenciar y amplificar esta capacidad de poder acompañar al cliente en su propio proceso, es efectivamente ser más consciente y estar más presente.
como reflexión. Una pregunta poderosa, ¿cierto? No solo se mide por lo que provoca en el cliente, sino por lo poco que dice sobre el coach. Eso es brutal, ¿cierto? Es decir, porque tenemos indicadores de que eventualmente la pregunta puede ser poderosa porque movió algo en la emoción, en el pensar del cliente. Pero también la proyección de juicio por parte del coach, ¿sí? Son dos cosas bien importantes que deberíamos tener siempre en la mente. Y también como reflexión, a veces el coaching es más limpio cuando menos interviene. Y eso solamente se puede hacer a través de preguntas sin proyección de juicios, bien estructuradas para que podamos abrir las posibilidades del cliente y con cero dirección. Cero dirección implica que no proyecte mi juicio. Es decir, que yo no quiera llevar a mi cliente donde yo creo que el cliente debe estar, sino más bien acompañarlo donde él quiera estar o donde él quiera descubrir. Comentarios finales sobre esto, experiencias que hayan tenido también, y voy despidiendo a nuestros amigos que nos están viendo en TikTok porque se me está apagando la pila. Gracias a todos.